Amigos, estoy muy contento de tenerla acá. Se llama Mayra Arena. No nos habíamos visto personalmente, hemos charlado un par de veces por Zoom, por radio. Estoy contento de que esté acá en Urbana Play y vamos a charlar un poco de quién es Mayra Arena. Yo la veo, al principio cada uno va a charlar. Me gustaría que hablemos 100% como franco, cada uno lo que va sintiendo y pensando. ¿Te va? Para que no sea una cosa, hola, acá está Mayra Arena, especialista. ¿Te va o no? ¿Cómo no? Buenos días. Bueno, buen día. Mayra Arena con nosotros. Bienvenida, Mayra. Buenos días. ¿Cómo estás? Mayra tuvo una charla en TED que no sé si se imaginó lo que iba a pasar con esa charla, que fue como viral, fue como muy clarificadora, se llamaba ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Y así arrancó esa charla TED, ¿no? Donde contaba muchas cosas desde ese lugar. Y entonces ella, dice, se transformó en pobretóloga o algo así, porque claro, se transformó en ponerle una voz y mucha gente que no tenía la más puta idea de qué le pasa al otro, termina escuchando a la Mayra que te hace como una explicación de, che, esto pasa por esto, o esto es lo que le pasa a esta gente que vos capaz que no tenés idea. Entonces es un lugar raro, pero me gustaría más también conocerla desde lo personal, ¿no? Porque si no te transformás como en una, nos explica a los pobres y tampoco, me parece que no pasa por ahí, pero sí creo que gracias a muchas charlas tuyas ayudaste a que también mucha gente se ponga en el lugar del otro y empiece a entender también. Y creo que si nos entendemos de un lado y de otro, de todo, porque en realidad todos somos personas y punto, pero desde ese lugar social también es mucho más fácil relacionarnos si vos empezás a decir, mira, le pasa por esto, no tenía idea, solamente uno está lleno de prejuicios. ¿O no? Buen día. ¿Cómo te va? Buenos días. Bueno, gracias por esa intro. Es algo así como te digo, ¿no? ¿Cómo te sentís vos después de ya van 3 años, no sé cuánto hace esta charla TED, 3, 4, y te transformaste como en ese referente que no sé si lo querías, pero que termina pasando, ¿no? Un poco vos en esa charla hablás de tus orígenes, creo que en las afueras de Bahía Blanca, vas contando lo que a vos te pasó, todas tus cosas, qué sé yo, y bueno, ahora estás en otro lugar, pero no sé, yo te invito a hablar de eso, y creo que para mí está bueno, pero ¿cómo te sentís vos? Obviamente no fue buscado de ninguna manera y creo que nadie que busque hacerse viral lo puede lograr a propósito. O sea, si lo querés hacer a propósito no te sale. Entonces, fue sin querer queriendo, fue absolutamente todo sin querer. Jamás pensé que la charla iba a tener esa repercusión y sobre todas las cosas, una vez que empieza a darse la repercusión, jamás pensé que iba a durar tanto en el tiempo el darme ese espacio de referencia sobre la pobreza. Porque muchas veces pasa que algo se hace viral o que algo es noticia y que durante un par de después meses viene otro. Es como la noticia, pero después pasa otra cosa. Entonces, se fue alargando y yo dije, bueno, ¿esto hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir robando con esto de la charla TED? Entonces, como a mí siempre me encantó construir teorías o sea, la charla TED básicamente son un montón de teorías mías basadas en observaciones mías. Que hiciste vos de tu vida. Y fueron tomadas como irrefutables y están hechas a ojo mío, o sea, a ojo y medida de lo que era mi barrio en Bahía Blanca, o sea, una muestra muy pequeña. Pero bueno, ahora que tengo la posibilidad de recorrer el país y de recorrer el GBA, que es una de las zonas con pobreza urbana más grave del país, la verdad es que voy construyendo más teorías y es como que se sigue renovando para que no sea el relato de un relato. Pues. Pero ¿por qué pensás que pegó tanto esa charla TED donde hablaba explicabas, hace mucho no la veo, pero me acuerdo de charla que has dicho, che, ¿por qué tienen muchos hijos que la gente cree que era por Sí, las altas llantas, todas las detalles, cosas, el video, cosas del baño, ¿no? Hablabas del baño. de muchas cosas que por ahí desde un lugar progre o desde un lugar que pretende comprender se dice, no, son prejuicios, y la verdad es que no son prejuicios, son cosas que ocurren. A ver, por ejemplo, ocurre que veas a un pibe que vive en un rancho que tenga unas zapatillas más caras que tu propio celular. O sea, y vos tenés un buen trabajo y no tenés esas zapatillas. Entonces no es un prejuicio, ocurre muchas veces. ¿Todos los villeros son así? No. Ahora, lo que yo intenté es explicar por qué ocurre o por qué pienso yo que ocurre. ¿Por qué pensás que ocurre?
No, yo expliqué toda la charla TED pero por mi vida. Para repasar un poco está bueno. Toda la charla TED pasaba por mí, así que obviamente yo conté que toda mi vida siempre vestida con ropa del comedor, siempre vestida con ropa donada, heredada del primo, del vecino, del tío, del abuelo, de tu tío Simón. Y una vez que te podés comprar algo propio y que te lo podés comprar vos, se tiene que notar que es comprado. Y se tiene que notar que tiene un valor. Entonces, de alguna manera, demostrar que uno es caro o que uno puede tener cosas caras, demostrar el valor a través de lo que se obtiene es de quien sangra por su herida, de quien nunca tuvo, entonces una vez que tiene, necesita que se note que tiene. Claro, pero vos lo que estás diciendo, para mí ya eso es un montón. ¿Por qué? Porque vamos a las dos miradas, ¿no? Alguien que no tiene nada, que heredó, como decir todo, que se vistió con lo que pudo, con lo que le consiguieron, en algún momento logra conseguir un laburo de independencia, o sus padres o alguien le regala, y está orgulloso de eso, decir, che, esto es mío, las voy a mostrar y todo bien. Del otro lado, del lado del prejuicio, ¿qué se ve? No tiene para morfar, pero se compra esa zapatilla. Sí. Ni yo tengo esa zapatilla. Son robadas. Sí. Entonces, eso es la Argentina a los dos lados, y por eso es tan interesante charlar con vos, porque estamos hablando de algo que duele también, que es el prejuicio y muchas veces la ignorancia, Mayra. Y yo creo que a veces muchos de los problemas que se dan entre cierto resentimiento y broncas sociales son por desconocimientos. Yo te digo... no es que no se perdona, porque también hay una idea desde otro sector de decir, bueno, al final no perdonan que el pobre salga de la pobreza, o no perdonan que el pobre consuma o que acceda a mejores cosas. Y no es así tampoco. O por lo menos es una verdad a medias, que me interesa desmitificar, porque en realidad lo que no se perdona es que una persona salga de su clase social y mantenga los mismos gustos, consumos y parámetros culturales de su vieja clase. Entonces, si tenés un poco más de plata, tus prioridades tienen que ser ahora las de tu nueva clase social. No pueden ser las viejas. Eso es lo que no se perdona. En Argentina se usa mucho el término negro. Yo sé que acá en la capital federal se usa cada vez menos, pero en la Argentina sigue completamente, yo odio ese término, sigue completamente vigente y válido. Entonces, el negro con plata, cuando el argentino te dice el negro con plata, está diciendo fue pobre, claramente fue pobre, y ahora tiene plata y la usa como alguien que no tuvo siempre plata. Entonces, eso es lo imperdonable. Si vos salís y enseguida te adaptás y te infiltrás en la otra clase, se te perdona. Si no lo haces, es un poquito más bravo. Bien, un poco la muestra de eso, qué sé yo, Maradona es una gran muestra de eso, porque él es el villero que conquistaba el mundo, y él lo decía, ¿entendés? Y él orgulloso, es una diferencia, él no se quería hacer, él al revés se reía de eso, ahora me mira y dice, bla, bla, y de todo estaba como blanqueado. Cuando se compró el camión, es la muestra... Un Scania en Palermo chico, que es la zona emblemática de millonario en Capital. Es la muestra, y Alfredo Casero, para agarrar a alguien que hoy es de la derecha, pero que ha sido rey del humor y que a mí me sigue haciendo reír muchísimo, Alfredo Casero en un disco tiene un tema que cuando termina dice, con voz de pretendidamente barrial o pretendidamente villera, como le quiera llamar, dice, mami, entrá los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré 2 delfines. Y me parece que grafica muy bien desde su visión que él tiene, digamos, argentino tradicionalista o como le quiera llamar, de esto, de... Ojo que la persona que nunca tuvo guita, una vez que la tiene, no sabes para dónde va a agarrar. Claro. No sabes en qué se la va a gastar. Y eso es lo excéntrico o lo que llama la atención y lo que muchas veces no se perdona. Pero esa es la explicación también del futbolista. Que el futbolista, ¿qué hace? Con la primer guita... Se compra un auto farol que se vea. Entonces los entrenadores le dicen, che, pelotudo, comprate una casa a tu vieja, no sé qué, y fue cambiando. Pero claro, ¿quién le quita de futbolista que de repente tiene 18 años, la rompió, le dan una guita y quiere un auto? Porque es su deseo. Entonces digo, uno desde el lugar de, che, yo tengo un auto y creo que él tiene que comprarse una casa, y qué sé yo. El tema de las prioridades está muy presente, se vio mucho en las redes sociales. Y es muy frecuente, ya ahora no está tanto ese chiste, pero fue durante años furor, el de las que subían selfies o los que subían selfies con la pared sin revocar. Es como que, ¿cómo vas a disfrutar de las redes sociales? ¿Cómo vas a subir una foto como todos los demás y tenés la pared sin revocar? Ocultala, o primero revocar la pared y después tener un celular.
ese esquema de prioridades que no sabemos quién lo escribió o en qué manual está y por qué es tan sagrado para algunas personas, pero se ve muy claro. Entonces, no es que no se perdona salir de la pobreza, al contrario, es algo que se exalta mucho desde nuestra sociedad, pero ojo con no entender los códigos de la nueva clase o no entender los nuevos códigos de la cantidad de guita que tenés ahora, porque en ese caso sos el hazmerreír de la sociedad. Bien, Mayra Arena, esta chica, primero vamos a ver un poco, vamos a repasar su historia, sí, la verdad, porque también para mí va a seguir robando mucho tiempo de la charla TED porque está buenísimo charla. ¿Hasta cuándo lo vamos a estirar? No sabemos. Mayra, hablamos de los prejuicios. Bueno. ¿Sabes qué bueno que está hablar de los prejuicios, hablar de las cosas? Yo lo que me di cuenta, yo siempre cuento mi experiencia, antes de hablar Argentino por su nombre, un programa que fui por todo el conurbano. Todo yo lo amaba. Claro, pero me fui. Yo era chica y lo amaba. Y yo también, yo era chico también, no te das la bola. Yo también me comí todos los prejuicios de, ¿vos qué haces acá? Hasta que me empezaron a, ¿entendés? A aceptar porque a medida que el programa avanzaba... bueno, sí, el prejuicio, qué bueno también, es que había un prejuicio del otro lado de vos, Cheto, ¿qué haces acá? ¿Vos qué mierda venís a hacer acá? Y entonces... El prejuicio es bilateral, yo lo hablo mucho cuando voy a merenderos, comedores y trato con chicos de las villas, en especial con adolescentes, porque es muy importante, no solo para la convivencia, digamos, porque el villero por ahí no tiene tanto poder para discriminar al otro, digamos. Es más grave cuando la discriminación viene de alguien que tiene poder para ejercerla. Pero, ojo, yo les digo, ojo con decir que todo es de cheto. Porque si de repente todo es de cheto, entonces, ¿qué queda para vos? Si viajar es de cheto, entonces vos no vas a desear viajar porque es de cheto. Entonces, nosotros tratamos de inculcarle, yo y la gente con la que hacemos estas cosas, tratamos de inculcar pobres mucho, que tratan de evangelizar. Pobres recuperados. Sí. Posta tratamos de esto de que no nos roben la vida, porque de repente si viajar es de cheto, estudiar es de cheto, todo es de cheto. Claro, al final te quedas con una parte que no está buena. ¿Y a vos qué te corresponde? No bueno el tropi, la cumbia y nada más. No, o sea, nada es de cheto y nada. Tratamos de figurar mucho eso porque cuando el prejuicio es bilateral, entonces las personas construyen su rol en la sociedad. Y eso en los niños determina mucho las ambiciones, los sueños, las metas, y me parece que termina achicando la proyección de cada niño y de cada adolescente. Esta piba que habla, que es evidentemente muy inteligente y explica muy bien, y eso es un don que uno tiene o no tiene, no importa si es de cheto, de no cheto, de universitario o no universitario. El don de comunicar, que es a lo que nos dedicamos, y explicar es súper importante. Y lo que vos estás diciendo, me acuerdo que a mí, yo llegué a una conclusión de toda esa experiencia de 3 años yendo por todos lados, que es totalmente, uno no está bueno o está malo, porque hay muchos también estoy orgulloso de, yo vengo del barrio, yo me drogué, ahora estoy acá, pero tengo eso, así que tranquilo, y yo no tuve eso, y entonces era como, ¿qué soy un forro porque no tuve eso? No, ni soy un forro, ni está bueno ni está malo. Uno es bueno o mala persona, uno es un pelotudo o no es un pelotudo en base a sus actitudes, no de dónde viene, sino a lo que uno es. Esa es mi conclusión. Y ese prejuicio bilateral, como decís vos, está buenísimo para hablar. Ni él es, este pibe no sabe nada, o esta piba porque es pobre, ni este pibe es un tarado porque es cheto. Es un tarado porque lo escuché, es un tarado o no es un tarado. Y eso lo fui, te digo, fue un aprendizaje. Lo que mejor me dejó ese programa es entender eso e ir conociéndonos y darnos cuenta de, que hay de todo en todos los barrios, cosas en común, ejemplo. Claro, y no tiene nada que ver de dónde venimos. Y eso estuvo bueno, pero quiero escucharte a vos. ¿Cómo es tu historia familiar o dónde te criaste? Un poco lo contás en la charla, pero está bueno repasar. ¿Quién es Mayra Arena y cómo llega a esta de hoy robando de la charla TED? ¿Cómo llegas a la charla TED en realidad? Claro. Soy de Villa Caracol, rancho de chapa, piso de tierra, sin baño afuera simbólico porque no era baño real. Infancia típica en la calle, mucho. No tanto como tierra. Sí, con vecinos y con amigos. ¿Perros ladrando? Mucho perro, mucha criatura, como todo barrio pobre. Y por esas cosas de la vida, cuando a mí en primer grado me expulsan de la escuela, que yo iba a la escuela que la que íbamos todos. ¿Por qué te expulsan? Pues yo era muy violenta, muy violenta. Entonces, como castigo, me expulsan y lo que ocurre es que mi abuela, como castigo, me manda a una escuela a 30 cuadras. ¿Por qué tu abuela? Porque a mi vieja la llamaban siempre y mi vieja no se ocupaba. Digamos, yo no tengo papá y mi vieja no se ocupó. Pero ahí empezamos a ver también uno
como es tu historia, que también, claro, uno es violento. No hay nada más de pobre que ser criado por la abuela igual. O sea, es una cosa, digamos, es uno de los primeros síntomas clásicos. Y sin padre también sale mucho. El padre en la pobreza siempre es ausente. Siempre es ausente. Pero no porque, digamos, no porque todos los padres capaz que está todo el día laburando. El padre que se hace cargo está todo el día laburando. Y la figura de la mamá. De alguna forma o de otra es ausente. El padre en la pobreza siempre es ausente. Wow. Y es algo que todavía no ha cambiado y no se ha podido revertir. En las madres hay mucha más diversidad porque hay muchas más madres. O sea, porque no es frecuente que las madres dejen a los hijos, más allá de que sí es común que la abuela lo cuide mucho y la mamá lo joven. No, pero... me da como una piel de gallina, perdón, charlar ver un poco, porque uno va entendiendo todo. Vos decís, era muy violenta. ¿Y por qué eras muy violenta hoy, con tu mirada de hoy? Sí, no, pues en realidad yo vivía con mi padrastro, que era súper violento. Ahí viene, entonces mi padrastro ahorcaba, a mí me daba mucha curiosidad qué se generaba en los cuerpos, porque lo que veía en la televisión siempre era falso. Una cosa que van a ver en los niños pobres y tratan con niños pobres es que no hay gente más realista que un niño pobre. O sea, el niño pobre conoce la realidad de una manera muy igual a la de un adulto, por lo que la niñez no puede ser encarada de la misma manera. Así que imitaba un poco eso, y cuando me rajan como castigo me mandan a una escuela que era a 30 cuadras. En Bahía 30 cuadras es media ciudad, y eran 30 cuadras que implicaban 4 clases sociales de diferencia más o menos. Así que ahí conozco otro mundo, ya con 7 años, es como que primero me doy cuenta que era pobre, segundo escucho otro idioma. Eso se sufre también, ¿no? Vos, porque mientras estás ahí y no te das cuenta, son todos, vos te sentís como parte de algo que por ahí, totalmente, mucha carencia, pero sos parte de algo. Cuando ves en otro lado decís, yo tengo un montón de cosas, y eso también son detalles que son Sí, importantes. El idioma a mí me daba mucha bronca. Yo nunca fui particularmente sensible, entonces no es que por ahí lo sufrí tanto como lo hubiera sufrido un chiquito o una chiquita mucho más sensible. Pero a mí me daba más bronca porque para mí hablaban como el Chavo. Entonces, en mi mente eran unos boludos que hablaban como el Chavo, y algo que me daba mucha bronca también era que no se daba lugar a la pelea física. O sea, cuando alguien te hacía algo, vos querías pelear y no te daban lugar. Vos estabas acostumbrada a pelear. Iban y le decían a la maestra. ¿Y vos qué? Ay, qué bronca. No, y me daba mucha bronca porque aparte se rompía un código. O sea, ¿cómo le vas a decir a la maestra? O sea, vení, peleá si te la bancás. Y algo que me molestó y que tardé mucho en decodificar y en aprender es que no es que no había violencia en esa escuela. Había violencia, pero era de acá. Eran viboritas, ¿viste? Entonces, claro, la violencia femenina cambia mucho de un barrio a otro. Porque en un barrio capaz que te agarran de las mechas y listo, la que gana tiene razón. Pero la vivoreada es mucho más duradera y es mucho más compleja. Sí. Así que no es una defensa. Vivoreada puede ser un bullying también después. Claro, sí, yo no sufrí bullying por mi personalidad. No, es que vos sos... no pegan las personas que tiene niveles, que no son particularmente pueden no sensibles. decirte nada, pero te pueden mirar de arriba abajo. La sobrada que le decían en la escuela, o el tema de que yo era evidentemente mucho más pobre que el resto, pero por mi personalidad la verdad es que nunca lo sufrí, y en muy poco tiempo... Porque te tenían respeto también. En muy poco tiempo construí como hasta una autoridad, ponele, era la mejor en la escuela, era la mejor en educación física, entonces es como que compensaba mucho con todo eso. Obviamente mis falencias materiales estaban, pero salvo alguna que otra nena así muy, muy viborita, nadie me lo hacía notar porque yo ganaba respeto por otro lado. ¿Y pudiste hacer un grupo de amigos? Sí, tengo amigas de toda la vida, gracias a Dios. No de muy, muy chiquita, pero sí, ya a partir de 5º, 6º grado, ya, sí. Bien, me gusta, voy a ir matizando esa infancia con... estuve novia con un cheto, ¿eso es cierto? Eso es cierto, a los 18 años. ¿Qué nivel de cheto igual? Cheto heredero, cheto que solo laburó de heredar. ¿Doble apellido? ¿R patinada? Doble apellido, uno portugués y... Voy a hacer una pregunta clave, ¿qué te enamoró del cheto? No, es que fue así con el cheto. ¿Qué pasó con el cheto? Primero, ¿qué le debo al cheto? Primero que yo tenía 18 años, todavía vivía en la villa. Y claro, mis parámetros culturales eran los de la villa y mis gustos... ¿En cuál? ¿En qué villa? En Villa Caracol, Bahía Blanca. ¿seguías ahí a los 18? Sí. ¿Hasta qué edad estuviste? Hasta los 19 me voy por primera vez, después vuelvo y a los 20 me voy del todo. Cuesta mucho irse, vamos a hablar de es muy caro irse. Después 17, 18, 16, 15, embarazo adolescente. Dale. También que es Pero bueno, tema. el cheto lo que me enseña a mí es que las cosas que yo pensaba que me daban prestigio, que no eran las altas llantas, pero eran las equivalentes en el género femenino,
en realidad me hacían ver más pobre de lo que era. O sea, me hacían evidente mi pobreza. Por ejemplo. Entonces, y yo tenía un llavero que era tipo Moria Kazan, una cosa dorada, espantosa, claro, muy, muy grasa. Y claro, para mí era lo más caro que yo tenía. Entonces, todo el mundo me lo tenía que ver porque era lo único caro que tenía además. Ahí viene, para mí esta charla, que es ponerle nombre a cosas, por ejemplo. De ahí viene el término grasa, es justamente a veces los dorados, las cosas caras, que está lleno de prejuicios, porque si te lo pone un pobre es grasa, porque te pretende mostrar que tiene guita y es grasa. Mientras que ese mismo dorado lo usa no sé quién, es como, está bien el dorado, ¿entendés? O entonces, no, ¿qué no es? sabemos. Un Entonces, todo eso que, si sos pobre, evidencia tu pobreza o se ve espantoso para esa clase que es la que te tiene que dar laburo y por eso te importa. Después, de acuerdo a la personalidad de cada uno te importará más o menos, pero en ese momento, cuando vos, digamos, intentás encajar, porque ese es el pobre que verdaderamente sufre, el pobre que desea salir o el pobre que se avergüenza de su pobreza o el pobre que de alguna manera quiere encajar y no quedar como el pobre en los lugares a los que frecuenta. Como yo buscaba laburos mejores de los que tenía, yo laburaba siempre en geriatría toda mi adolescencia. No, ni a palos. Había dejado la primaria. No, tampoco. Pues. Tampoco. Había dejado la primaria y después siempre laburos malos y en geriatría. Entonces, a partir de esta relación con este pibe, que lo conozco por un chat, él se hace pasar por pobre, yo me hago pasar por no pobre. Entonces, ahí vino, digamos, una relación que se basó sobre la mentira. Porque él me dijo, mirá que yo vivo así nomás, soy re sensible. Claro, él estaba avergonzado en su chat de su riqueza. Muy. Y vos estabas se cuidaba mucho de no mostrarla, porque aparte era una de las personas más sencillas que conocí en mi vida. Algo que también después te das cuenta que es de los chetos posta. Digamos, ves fotos de Mark Zuckerberg, sale en hojotas y una bermuda. El cheto posta no necesita mostrarle nada a nadie. Entonces, claro, él se va dando cuenta porque yo ¿qué hacía? ¿Qué le decía? Cuando él me tenía que llevar a mi casa, él vivía en el centro, obviamente. Le decía, déjame acá. No, yo le decía, llévame a la villa, que estoy ayudando a unos niños. ¡No! Entonces, claro, le hacía creer que iba a las villas para colaborar, tipo, no que vivía ahí. Y como que nunca se enteraba de dónde vivía yo y yo me cuidaba. Y bueno, hasta que ya fue muy evidente lo mío, fue muy evidente lo de él. Las diferencias eran muchas. Pero bueno, fue una historia muy linda porque me ayudó muchísimo. Era una persona que conocía muy bien el mundo de las frivolidades. Entonces es como que me capacitó mucho en cómo sobrevivir en ese mundo frívolo. Me gusta mucho la historia de la diferencia entre el cheto y el cheto posta, porque también hay una subdivisión llena de prejuicios que es el nuevo rico y el que no es nuevo rico. Es rico como toda su familia, fue así y no su vida es esa, está acostumbrado. En cambio, el nuevo rico te quiere mostrar que pertenece, también es un tema. También, y no importa cuánta junte, nunca va a ser visto como los viejos ricos. Heredero. Es más, muchos herederos tienen muy poca guita ya porque se la fueron fumando. Sí, pero tienen el apellido, sí. Y yo vengo de Roca de que mató a todos los en la campaña de pero y alguien que hizo guita haciendo negocios o lo que sea, nunca va a ser tomado como igual. ¿En qué momento se dijeron la verdad con el cheto? Es que se empezó a notar mucho porque empezaron a ver... Esta ayuda todos los días a los pobres, impresionante, noche y día. Igual yo tenía... El padre Mario. No todo era mentira, porque yo tenía un merendero en otra villa, que era el barrio, o sea, no era una villa, era el barrio gris de Bahía Blanca, y yo tuve un merendero ahí mucho tiempo. Entonces había una parte de mentira y una parte de verdad que siempre que uno mienta tiene que tratar de que sea así, si querés ser prolijo para mentir. Y consejo para los oyentes. Entonces se empieza a notar muchísimo porque primero que era obvio cuando él me decía, bueno, pero ¿de qué puedes trabajar? ¿O de qué podés buscar? ¿O dónde hiciste la secundaria? Todas esas mentiras que yo se las decía empezaron a todo el mundo. Estaban saliendo. Claro, y como ya empezás a construir un cariño por el otro, ya no le querés mentir. Y después cuando yo vi que él no trabajaba nunca, y que no buscaba trabajo, y que no tenía un solo problema económico, y que salíamos a comer, y que la plata no era... Nunca fue un tema. No era algo en lo que pensara. Y eso es algo que... No miraba precios. No, olvídate, eso no existe. Pero además no pensaba en el precio de las cosas. Por ejemplo, una persona que tiene mucha noción de lo que cuestan las cosas, un patrón, por ejemplo, que fue pobre,
en general suele ser macanudo en decirte, che, pero tenés para la sube, tenés para volverte, ¿cómo estás de guita? Preguntas, claro. Preguntas, porque tienen noción de que todo tiene un costo. Sí. Todo tiene un costo. El cheto, no por maldad, pero sino por desconocimiento de que ese costo no viene incluido en la vida. Pasa el pensamiento por la cabeza. No se le cruza, pero no tienen noción del costo de las cosas. Entonces yo me daba cuenta que era una persona que no tenía noción del costo de las cosas. Entonces olfateaba algo. Claro. Y cuando le empiezo a preguntar, me dijo, no, mira, mi abuelo hizo mucha plata, era un inmigrante, típica historia de mi abuelo vino con una mano atrás y una adelante, claro. Y eso le da como legitimidad a su herencia. Y nada, y se mató laburando y tuvo campos y qué sé yo. Y cuando con mi hermana cumplimos los 18 años, nos repartieron una parte, qué sé yo, cada uno hizo lo que quiso. Yo compré unos departamentos, no sé qué. Bueno, a mí me declaró unas cosas, yo no soy la FIP tampoco para que me declare todo lo que tenía. Ya con lo que te declaró alcanzó para entenderlo. Claro, ahí dije, bueno, y ahí yo todavía era muy resentida en esa época. ¿Qué es ese resentimiento? Me interesa mucho esa parte. Del que no tuvo que trabajar para ganarse absolutamente nada. Te da bronca. En ese momento a mí me daba bronca. Ahora no, pero me interesa. Sí, muchísima bronca, pero muchísima. Con algo que, yo estoy tratando de algo que a mí me fascina mucho, que es los prejuicios bilaterales, como lo llamaste vos. Entonces, claro, ese pibe, que no la... Suponete que es verdad. Que era un verdad. tipazo, aclaremos. Por eso, suponete que es verdad, el pibe. Heredó los campos, el abuelo, no sé qué. ¿No? Heredó, bla, bla. A los 18 le dicen, toma esto, administrar los campos. No hizo un carajo en su vida. Pero no tiene la culpa. No había estudiado nada tampoco, o sea... Claro, pero no tiene la culpa de tu bronca de que vos tuviste una vida que te costó un montón. Nadie elige... Uno tiene la culpa. Nadie elige de dónde nace. El que me ayudó a deconstruir eso fue mi siguiente pareja. A las parejas que tuve les debo muchísimo. Y como que aprendí eso de... Yo no elegí nacer con estos padres, no elegí nacer con esta realidad. Que te cuesta tanto aceptarla para el otro, para el que sí tuvo. Entonces, como yo era muy resentida, eso me chocaba muchísimo de él. Y teníamos muchos conflictos porque cuando te choca algo del otro tan grande, además, en realidad peleas por otras cosas. Para ser pareja, era un tema que no tiene nada que ver con la pobreza o la riqueza, pero para ser pareja uno tiene que admirar un poco al otro. ¿Vos pensás eso? Yo pienso que... No, admirar no es admirar el éxito, es algo. Me gusta su forma de ser, me gusta su forma de pensar, me gusta cómo es, me gusta lo que hizo con su vida. Sí, a mí me gustaba, pero yo no respetaba. Claro, pero eso. Si vos terminás diciendo, en realidad este pibe es un cómodo, que no es un carajo, heredó y después no hace un carajo, y entonces, viste, eso termina... Sí, era una persona muy culta, muy culta, muy instruida. Entonces, nada, me regaló mi primera colección de libros. Tenías otra admiración de otro lado. De otro lado, era muy inteligente y qué sé yo, pero desde ese lugar obviamente se notaba. ¿Y cómo le contaste a él tu historia? Se empezó a notar, empezó a depurar hasta que un día le conté todo, pero fue en una pelea, entonces no es muy lindo el recuerdo. No, claro. Porque teníamos peleas de ese tipo de roces y yo tenía un complejo de inferioridad importantísimo, que lo tuve durante muchos años. Esto de que en la escuela siempre tenía que tener las mejores notas, nunca nadie me ganaba y había, por ejemplo, un muchacho que a veces me ganaba en matemáticas y todavía me acuerdo su nombre y su apellido. O sea, imagínate, Franco Torrero. Así que a veces, pero solo a veces... Vamos a llamarlo Torrero, lo tratabas como el orto, ¿no? Era tu archirrival. No, pero solo a veces me ganaba en matemática. En general a mí nunca me ganaba nadie en nada. Pero porque vos sentías... que tenías que ser la siempre, uno. Porque con estas pibitas... De grande le puse nombre y es un complejo de inferioridad. Pero de chica era como que nadie me podía ganar en nada. En gimnasia siempre era la mejor. O sea, me elegían antes que a los varones, que viste, no es frecuente. Los varones eligen entre varones. Pero a mí me elegían primero. Entonces, como yo tenía ese gran complejo en una pelea, una vez le tiré, ¿vos qué te pensás? Que porque yo soy una negra de la villa, no sé qué. Y él me dijo, ¿de qué me estás hablando? Si yo no sabía eso, me lo estás diciendo ahora. Y fue una pelea muy grande. Pero bueno. A veces las cosas se explotan directamente. Sí, a mí más se las ocultaba. Hace mucho no lo ves a Uriburu, Sánchez Uriburu. Por favor, no van a hacer un vinchola vos, Andy, que te jactás de ser el mejor productor
con el exnovio cheto de Mayra Mendoza. Por favor. No. ¿Quién dijo de...? Ella dijo el exnovio, yo creo que es el que le ganaba en matemática. No, dijo el exnovio. Mayra Arena es, no es Mayra Mendoza, que Mayra Mendoza era... Me confunden siempre con la otra Mayra. Es la Mayra famosa. ¿Quién es la otra La Mayra intendente de Quilmes. Claro, la intendente. Ella es la Mayra famosa. Claro. No, escúchame. ¿Y no volviste a hablar con el cheto? Sí, el año pasado volví a hablar. Apá. Sí. ¿Le compraste un departamento? Uno de los que tiene el alquiler. No, pero volvimos a hablar porque obviamente él me había visto en la televisión y todo. Claro. Pasaron, y fue, la verdad, que muy lindo. Estuvo lindo. Es un tipazo. Y te aportó. Y el que vino después te aportó... También. Sacó un poco. Parece que vine a hablar de mi ex acá. No, pero no estás hablando de tus ex. Estás hablando de la experiencia. De la experiencia que es lo que tenés vos, no es la charla TED. Es haber vivido y contar desde ese lugar hasta que después te recibiste de politóloga. Sí, ¿no? aún no, pero sí, bueno, hice la carrera. Estás en eso y depiladora profesional. Y muy buena depiladora, disculpa. ¿Qué sirve? Y estás hablando de todo eso que para mí hay mucho Estoy al borde de pedirte que seas columnista del programa, porque no vamos a llegar hoy a hablar de todo, porque toda esta grieta que se siente hoy es una mierda la grieta. Es política, pero no es política, porque en realidad dentro de la grieta, no quiero irme hoy para ese tema, pero hay mucho que el peronista, kirchnerista, pone mucho también de prejuicio. Hay mucho millonario kirchnerista que te habla desde un lugar y vos no sé qué, pero no vive como la política que ayuda, defiende, ¿me entendés lo que te digo? Hay mucho prejuicio que da para hablar. Yo creo que hay que resolver muchos temas que tenemos para estar mejor en Argentina, pero hay mucho basado en todo esto que estamos charlando, en el prejuicio y en la integración que no tiene. Yo cuando hacía esta nota argentino por su nombre la llamaba integración, que es, vamos a agarrar en muchos agarraba de la televisión y lo vamos a meter acá. Que haga lo mismo en Fuerte Apache, para que conozca. Y se trata de eso, de integrar. Para integrar hay que conocer para mí, hay que conocer mucho. Sí, coincido. Y vos sos como esta persona que hoy explica bien cosas de tu propia experiencia, pero que me parece re importante, la verdad. Sí, que además lo podés aplicar a absolutamente todo, porque, por ejemplo, a mí la diferencia que más me costó superar fue ver cómo la gente de clases medias o de clases bajas con buena familia, entre comillas, con padres funcionales, por lo menos, son hijos. Y son hijos hasta avanzada edad. Y son hijos hasta que superan económicamente a sus padres. Y una vez que los superan económicamente, ahí sí pueden, se convierten en padres de sus padres o en responsables de sus padres. Cuando vos, en realidad, en la pobreza, es como que desde muy chico ya dejas de ser hijo. Es como que, de alguna manera, el mundo se divide entre los grandes y las criaturas. Entonces, como están los grandes, y yo en mi caso soy la hija mayor, siempre pertenecía al mundo de los grandes. Claro. Entonces, nunca me sentí hija. Es como que no soy huérfana, pero nunca me sentí hija porque nunca tuve un adulto al que ir a llorarle o a pedirle o a hincharle las pelotas. Es como que siempre me tuve que hacer cargo de mis quilombos. Siempre nosotros, los chicos, nos hacíamos cargo de la comida, nosotros salíamos a pedir y traíamos la comida. O sea, la proveeduría adulta que se hace en una familia la hacíamos nosotros. Entonces eso te da una perspectiva del mundo muy adulta. Puede ser también muy soberbia, en algún punto vas a encontrar mucha soberbia en eso que te dicen, porque yo laburo desde los 8 años. Y obviamente es como que lo toman como un capital, se toma como un capital, pero de alguna manera es algo que es parte de tu experiencia y que te cuesta muchísimo aprender, que fue algo que tuviste que hacer para sobrevivir, pero el que no tuvo que laburar desde los 8 años no es menos persona que vos o no es menos... En todo caso... Vos hablabas en la charla del orgullo del villero. El orgullo de la supervivencia también, porque ves que el otro no tiene cómo sobrevivir o se ahoga en un vaso de agua o se hace problema por cosas que realmente no son problemas. El que tiene tiempo para hacerse problemas imaginarios, mientras vos lidias con los problemas reales, puros y duros de no tener para morfar. Entonces se construye una identidad muy, muy sólida, muy rica. Bueno, yo soy un poco bastante seria. Pero la autoestima también va de ahí. Porque en un punto vos te das cuenta después que hay una autoestima, supongo, hay una autoestima que viene de autoestima lastimada a veces en que
no tuviste padre o violencia o cosas, eso lastima la autoestima, porque la autoestima muchas veces se construye en un hogar feliz, con mucho afecto de padre y madre, y bla, bla, bla. Pero después, más de grande, vos empezás a recuperar algo. ¿De qué te ríes? De Cheto, empezás a recuperar algo. ¿Quién es Evelyn? Ella. Porque tengo un amigo, Cristian, que me está mandando mensajes. ¿Cómo está Evelyn? Apa, no sale para pensar que le mando un gran saludo, querido Negrito. ¿Cómo está Evelyn? Está hecho un sex symbol. Me hizo reír. No voy a leer el mensaje, no voy a ser indiscreta porque es mi amigo. Pero ¿cómo me dijo... entro a Evelyn? No. Beso a Cristian. ¿Cristian qué? Pará. Fíjate si puede decir el apellido porque quizás está hasta la mano. Claro, está soltero, imagino que está soltero. No. No, bueno, por las dudas no lo digo. No lo digas nada. Cristian de la Matanza. Ah, de la Matanza, me queda más cerca. Cristian de la Matanza. ¿Cómo Acá en gusta, Morón. Evelyn? ¿Cómo estás? Estás rompiendo todo, sé. Evelyn. No sé qué pasa. ¿Qué pasa con Evelyn? No, para mí nada, pero... Igual solo con esa voz, yo aunque no la hubiera visto nunca, solo con esa voz ya roba. Te digo algo, Evelyn. Además, personalmente... Hoy te dije a la mañana, vos sos vos la que está... No, hay algo que está pasando con vos que no podés evitar, es tremendo. Lo estoy viendo en la experiencia empírica, es impresionante, ya no es una percepción, es algo real. Camionazo, por favor. Ay, la quiero. Aparte de la Matanza de Morón. Justamente el otro día, parece una boludez, pero habíamos hecho, ayer fue justo, hice una sección, una boludez, que era si te tenías que mudar de conurbano a capital. Yo hice a capital un par de cosas que tenías que saber, que yo también le fui aprendiendo a golpe boludeces. Yo lo jodía a él que... ¿Transporte público? No, la de que se camina por la vereda y cruzas en la esquina, acá no cruzas por el medio de la calle, o los vecinos que es muy acá no te fían, ¿entendés? Eso que pasa en el barrio, que heredás que alguien te fíe porque sos el hijo de alguien, como cosas. Y yo lo jodía a él con que le faltaba patear calle de tierra. No, pero es muy de barrio que se aclare que no fías, porque en la ciudad, en la capital federal, no hace falta que pongan un cartel. Claro, porque nadie te va a fiar. Porque ni se te cruza por la cabeza. Che, te pago mañana. En el barrio se aclara. Todo lo que se aclara te da una... Por eso para mí tiene mucha gracia ir a los barrios y ver en persona las cosas que se aclaran, las cosas que te especifica la gente. Claro. Porque claro, ¿por qué aclarás que no se fía? Bueno, hay una cultura del fiado entonces, hay una cultura de... Pero siempre, y acá y él me jode con que la gente del oeste, porque yo siempre hablo de como de ese orgullo de... Que me da el barrio, que ahora lo estoy construyendo escuchándote a vos, ¿entendés? Porque uno dice, bueno, okay, estamos en la misma. Claro. Pero, ¿de dónde sos? De Morón. De Morón, ahí nomás. Yo tengo una pasión por Morón que es desmedida y ridícula. No, yo fui entendiendo todo esto con muchas charlas de muchos años. Y les quería preguntar esto, digamos. ¿Duele más la pobreza o duele más la falta de afecto y de un seno familiar como más normal? Porque, digamos, si vos sos muy pobre, pero tenés mucho cariño y mucho no sé qué, quizá podés salir adelante. O si vos sos rico y tus viejos tampoco te dan bola y te criás ahí, tampoco vas a ser feliz. Lo que pasa es que muchas veces, antes que me lo digas, lo sé, esta falta de afecto está asociada a la pobreza muchas veces, porque como decís vos, o el viejo se fue, o el viejo está laburando todo el día y la vieja tiene 3 hijos y está ahí, no te puede dar ni bola porque además tiene que laburar y no sé qué. Entonces también pasa eso, o la violencia o lo que sea, ¿no? Sí, hay un tema en la pobreza extrema, y es que de alguna manera la familia es como que sirve para hacer ese espacio de desquite, donde vos te podés desquitar y no pasa nada. Entonces en algunos casos se vuelve extremo. Los niños son los que reciben, por ejemplo, la violencia de los adultos que implosionan y que no tienen con quién desquitarse, o no se pueden desquitar en la calle, entonces se desquitan en la casa con los hijos, o el marido con la mujer, o la mujer con el marido, por ahí más desde lo verbal y no desde lo físico, por cuestiones obvias. Entonces la violencia intrafamiliar, que desde una perspectiva progre está mal asociarla a la pobreza, yo creo que en todos los casos la pobreza siempre empeora los cuadros, no solo por este estrés que es lidiar con la vida cotidiana en la miseria y lidiar con los escasos recursos, sino porque también, si en algún momento te concientizás de ese problema o te concientizás de que está mal, las herramientas y los recursos para salir van a ser muy escasos o prácticamente inexistentes. Entonces, la persona que no tuvo afecto y que no tuvo cariño y que le costó mucho encontrar ese cariño y que lo va a buscar de alguna manera, o esa aceptación social, por ahí termina dando charlas TED o haciendo cualquier locura para intentar encajar. En el caso de una persona que por ahí no lo sabe procesar o lo procesa de una manera negativa o autodestructiva,
Y en el caso de una persona con recursos, quizás tiene para ir a terapia o buscar otros caminos. Sí. Que no digo que sean más felices. La felicidad no tiene clase social. La felicidad es algo de lo que no vengo a hablar porque no es mi área. Ahora, los recursos para la búsqueda de la felicidad tienen que ver con el dinero. Tienen que ver con el dinero, tienen que ver con una parte espiritual muy importante, pero también hay muchas cosas que entibian la vida o que le hacen más amena. No, si vos tenés que salir a los 8 años a buscar para comer, porque tu familia no tiene para comer. No te creas que te hace infeliz eso. No, pero porque te corta, de niño se vive con una aventura. No te creas que es parte de la Eso me interesa, porque la teoría diría que y vos tendrías que estar jugando, no sé qué, pero es verdad que vos lo que estás diciendo, juego también, vos lo que estás diciendo él lo toma como un juego, no como cuando sos chico todo puede ser un juego. Por eso los abusos domésticos, la violencia, se toman como una parte más de la vida. Cuando sos chico, todo se toma como una parte más de la vida. Aceptás la realidad que te toca. No renegás de esa realidad. Uno reniega ya cuando tiene una construcción de lo que debería ser. Claro. Y no acepta lo que uno tiene como lo que le da felicidad. Pero de chico no creas que eso te da infelicidad. A mí, digamos, si me decís vivir toda la vida con las mismas miserias espantosas, pero con un papá que me quiera o con alguna figura de afecto, pero compro sin dudarlo. Me parece que no por eso tenemos que resaltar ese discurso, porque de alguna manera entonces, bueno, la felicidad es solo espiritual y solo la fortaleza de los lazos familiares y que la pobreza se resuelva sola, no. Todos los elementos para combatir hasta incluso las miserias espirituales o las derrotas espirituales que cada uno tiene todos los días, con dinero se llevan un poco mejor. Y con dinero se procesa un poco mejor, y con dinero tomás una yerba de más calidad, y con dinero consumís de más calidad, y con dinero comés mejor y te enfermás menos. Entonces, todo tiene que ver con los recursos. ¿Tenías algún deseo de chica que decís, un objeto de deseo que después de grande lo pudiste comprar o no? No, me pasaba mucho por la comida a mí, la miseria del desear comer un alfajor o un helado, una milanesa. Pero, el año pasado estuvo Lizzy Tagliani trabajando todo el año con nosotros. Se contaba que cuando le daba un alfajor lo comía como en 2 horas, ¿me entendés? Ah, claro. Bueno, a mí lo que me gustaba, lo que hacíamos con mi hermana, nosotras éramos muy pobres, primero revisábamos todos los tachos de basura porque es muy común que la gente tire cosas sin terminarlas, y segundo, cuando encontrábamos los papeles, el envoltorio, lo olíamos. Era como la única satisfacción que podíamos tener. Entonces, encontrar un envoltorio de chocolate siempre era lo más, porque si le prestan atención ahora, los que están escuchando, el envoltorio del chocolate... En olor. No, o será que yo, cada quien sangra por su herida, pero yo te digo que lo disfruto más o lo disfruto tanto como comer el chocolate. Entonces, por los sentidos te van pasando distintas cosas. Hay gente que es más visual, mi hermana era muy visual, por ejemplo, y deseaba mucho las cosas de estética. Es muy común en las nenas. Vos hoy vas a un barrio pobre y las nenas te van a pedir un esmalte o una remerita de TikTok o algo para el pelo, y los varones te van a pedir un juguete. Es como que sigue estando esa diferencia en los varones y en las nenas. Y yo no soy tan visual, entonces yo no pasaba por lo material, sino que deseaba como más la comida o cosas que tuvieran que ver con otras cosas, pero no. Muchos mensajes, estamos charlando con Mayra Arena, que va a volver, olvídate, ahora vamos a charlar, va a volver, supongo, creo, quiero, veremos, charlaremos, vamos a ver. Pero hay muchos mensajes para Mayra, a ver. Buen día, perros, buen día, acá Cristian de Quilmes. No el amigo. Mi buena noticia del día es que está todo encaminado para que el fin de semana que viene es el cumpleaños de 15 de mi hija. Quedó anterior. Bueno, igual sigue encaminado, está buenísimo. Fiesta de 15, ¿qué más? Hola, perros. Sí, hay un prejuicio en nuestra sociedad un poco que está mal ser rico. Sos mejor persona y te pueden querer más si sos más pobre, y no tiene nada que ver. Está bueno disfrutar de las cosas lindas y que cuestan algo de dinero y que te lo ganaste con tu esfuerzo. Hermosa la charla de esta chica, Mariana de Palomar. Bien. Vecina porque soy de Villa Bosch, así que estamos al ladito. Excelente. ¿Qué más, Suki? Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Wow, me encanta escucharla a Mayra, me encanta. Podría estar horas. Por favor, la necesito en el programa. Por favor. ¿Qué están esperando para agregarla como columnista?
Ahora vamos a charlar, vamos a ver, no sé cómo está la vida de Mayra. Qué macanuda es la gente, por favor. ¿Qué más, Zucca? Se ahoga en un vaso de agua. Buen día, perros. Qué lindo que es escucharla a Mayra. Es la primera vez que lo escucho. El que tiene tiempo para y es problemas excelente, clarísimo. Transmite todo, muy claro. Los felicito. Ojalá sea columnista. Les mando un abrazo grande. Están pidiendo a gritos. Sí, ¿qué más, Zucca? Definitivamente esta mujer puede dar cátedra de vida y cátedra a nuestra clase política. La verdad, me pongo de pie, la quiero de amiga. De amiga es buena, como Cristian. Hoy no entramos en tema de clase política, te dije, pero me reinteresa entrar ahí otro día. Sí. Porque en realidad la política está para justamente equilibrar eso, ¿no? Digamos, la base de todo es, uno no elige dónde nace. Si rico o pobre no lo elegís, pero la política, el Estado lo que tiene que hacer es emparejar de abajo para arriba para un poco. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, un montón de quilombo tenemos ahí. Pero más mensajes hay, Zucca. Mayra, la gente quiere que se quede ahí. Vamos a ver qué va a pasar. Estoy escuchando a Mayra Arena y no dejo de emocionarme y de aprender a ver al otro, qué siente el otro. Cuando estaba contando lo del papelito de los chocolates, eso grafica todo. Gracias, perros. Totalmente. Soy Claudia. Totalmente. A veces uno cree que alguien que no tiene recursos fantasea con una lancha, un coso, un montón de cosas, y vos estás fantaseando con un chocolate o una milanesa napolitana. Exacto. Hay más Zucca, muy interesante la charla de Mayra. Felicitaciones. Qué linda manera de hablar, qué linda manera de explicar. Bueno, soy una vecina de Pablo Podestá. Besitos. Mayra, una genia total. Yo no sé, porque la agarré empezada, ya la escuché, pero si cuenta, creo que fue la primera vez que la escuché, que habló de que fue a una casa y no sé si era que vio el inodoro o el bidet, que ni sabía para qué era. La verdad que me flasheó eso, me partió la cabeza. Eso es de la charla, ¿no? De la charla de... Esa es la anécdota con la que es robado de una manera que yo no me la acuerdo y el oyente también. No, a ver, entré a un baño de casa de familia por primera vez porque los baños de mi escuela tenían letrina y alguna vez había entrado a algún baño de un local, pero baño con solo inodoro. Conocía lo que era un inodoro. Claro. Pero en el baño de casa de familia, que en las casas argentinas hay bidet también. No sé, este programa debe ser escuchado en varios países también. Sí. Y el bidet es como muy argentino, por eso en otros países por ahí no me entienden. En Francia lo inventaron y no hay en ningún lado. Claro, bueno, es como muy argentino. Y obviamente al verlo pensé que eran súper ricos y que tenían 2 inodoros. O sea, que era como una forma de súper riqueza. Y claro, entonces yo me pongo a pensar, si tienen 2 inodoros, ¿cuál es el que yo tengo que usar? Porque hay uno para invitados. Me corresponde, claro, o es uno para la gente de afuera, o es uno para las mujeres y otro para los varones, que me parecía como súper top. Todo eso mientras mirabas los dos. Claro. Obvio, pero aparte papel higiénico con dibujitos. O sea, una cosa first level. Entonces, después de pensar y mirar, me doy cuenta que, claro, el inodoro chiquito o el inodoro más delgado no tenía pozo. Entonces, obviamente ahí no podías hacer todo. Claro. Entonces, en mi cabeza durante muchos años, el bidet fue el inodoro del pis. Ese era el inodoro del pis. Y estuve convencida, porque claro, uno no habla de bidets por la vida, ni de baños, muchísimos años, pero muchísimos, en serio, hasta que, bueno, pasaron cosas y me enteré para lo que era el bidet, pero yo estaba convencida de que era el inodoro para hacer pis, y cada vez que iba a un lugar con bidet, hacía pis en el bidet. Ahora, para mí lo poderoso de la historia tiene que ver con... le hace caer una ficha a mucha gente. A mí me pasó, de hecho. Puedo decir, sigo robando con la historia del bidet. En realidad es tan claro que habla de eso, de hacer entender gráficamente algo. Y te pregunto, ¿vos cuándo sentís que te cayó esa ficha personalmente a lo largo de tu historia para entender las cosas de esta manera? Si recordás una imagen tuya que vos entendiste las cosas desde otro lugar. ¿En qué sentido desde otro lugar? ¿De darte cuenta que sos pobre? No, de contar las cosas como las contás, con esta sabiduría y el no al... Es buena esa porque en realidad uno cuando intenta salir de la pobreza y tener mejores trabajos,
uno oculta su pobreza. De hecho, mi forma de hablar o mi forma de ser tan seria o mi forma de vestirme, que siempre fue muy seria, mirás una foto de cuando tenía 18 años y no me vestía como una chica de 18 años, siempre fue tratando de dar pruebas de decencia, siempre tratando de ocultar esa dirección y ese origen, porque me iba a costar explicaciones o me iba a poner un prejuicio, entonces siempre ocultaba todo. Hasta que un día me empecé a dar cuenta de que cuando yo explicaba ciertas cosas de las que tenía conocimiento, que yo, por decirte, cambiar una garrafa, era valioso. Me di cuenta que mis conocimientos también eran valiosos. Claro. Entonces, si bien hay un conocimiento que es por ahí el más de las clases medias, el más académico, el manejar ciertos códigos, que es el que reina por ahí en las clases medias y en la gente que te da laburo, esa gente, si es la gente adecuada, obviamente, porque porquería hay en todos lados, pero aprecia un montón cuando vos traes otro capital y cuando traes otros conocimientos. Ejemplos, mis conocimientos de la garrafa, qué sé yo. Me estoy acordando de algo muy literal que era, si sacudís la garrafa y la das vuelta, vive un tiempito más. Entonces, si se te acaba, claro, vos dale para que se caliente el gas adentro de la garrafa y sea como más líquido y termine de salir. O sea, toda garrafa tiene un tiempito más estirable de vida. ¿Quién te enseñó eso? Entonces, ¿cómo? ¿Quién te enseñó eso? No, la vida. Íbamos a comprar la garrafa. Aprendí a caminar yendo a comprar la garrafa prácticamente. O sea, como exprimir la pasta de dientes. Entonces me di cuenta que, claro, que esos conocimientos que yo tenía eran valiosos. Claro. Y que si los sabía comunicar y se los sabía transmitir, al otro le interesaban. Ya desde muy chica, como mi mamá aprendió a leer de grande y le costó mucho manejarse en lo que es trámites, en lo que es burocracia y es poco desenvuelta por ahí. Ya desde muy chica yo tenía que hacer una traducción del mundo para ella. Claro. Por decirte, si no había clase yo no le podía decir mañana la escuela está cerrada por, no sé, por paro o por el nombre formal de jornada docente. O sea, mañana no tengo que ir a la escuela. O sea, el lenguaje más llano era el lenguaje para mi madre. Y al mismo tiempo, cuando tenía que explicar cosas de mi madre en la escuela, porque yo me portaba mal, la llamaban, no venía, qué sé yo tenía que traducir todo eso en el lenguaje válido para la escuela. Entonces es como que siempre estuve lidiando entre esas dos cosas. Pero lo que me ayudó, ya que esta charla es tan apolítica, no la voy a politizar mucho, me voy a portar bien hoy. La próxima. No, pero me gusta el tema, pero me parece que. Pero para politizar un poquito, lo que me sirvió fue que esa escuela pública, como era una escuela lejana a mi casa, era una escuela donde había mezcla. Era una escuela donde había hijo de obrero, hijo de médicos, hijo de maestros. Y entonces eso era la riqueza de la escuela pública, de la vieja escuela pública. Y que hoy ya no se ve, porque de alguna manera las escuelas para pobres han quedado relegadas para ser escuelas de pobres. Sí. Y en toda localidad hay como 8, 9, 10, 15 escuelas públicas que se sabe que son las buenas y después la clase media y media alta migró a la privada. Entonces, si la escuela pública es de calidad, no solo cumple con esto de instruir a los niños y darles un nivel cultural más alto, que bienvenido sea y más que necesario, pero sino que además reconcilia a las clases sociales porque conviven. Y si no, vos fíjate, que para mí es la muestra más clara de la desintegración o de la grieta que hay entre las clases sociales, escuchá una cumbia de los 90 y escuchá una cumbia de hoy. Fíjate el lenguaje de la cumbia de los 90, y digo la cumbia porque es el ritmo de las clases populares, porque es el ritmo que menos complejidad de conservatorio necesita, porque te podés poner una banda de cumbia con muy pocos recursos, entonces suele ser el ritmo de las clases populares. Entonces, escuchá una cumbia de los 90, escuchá una cumbia de los 2000, escuchá una cumbia del 2010 y escuchá una cumbia de hoy. Y fíjate cómo el lenguaje fue cambiando y cómo tenés argentinos villeros que hoy hablan otro lenguaje. Y fue pasando en nuestra propia cara. Entonces me parece que no es que no lo vemos, no es que no lo escuchamos, sino que realmente hay una aceptación de que, bueno, el villero ahora habla de otra manera, tiene otro lenguaje, no solo pone la mandíbula y se expresa de otra manera, sino que hay frases que directamente gente de las clases medias no las entiende, porque son frases que son pertenecientes al mundo villero, que muchas veces son robadas de Centroamérica, algo de lo que yo reniego muchísimo. El tono. El tono, una frase, pero no se me ocurre ninguna. No, es más neutro, es más neutro. Para mí la expresión más clara que la ha popularizado Elegante es el perro.
el perro en las clases medias argentinas es un integrante de la familia. Sí, no es alguien que se lleva al veterinario. El perro es una mascota y tiene nombre y va al médico y se le compra comida especial para él. O sea, el perro es un sujeto importante. Nadie te dice que haces perro. En los barrios pobres, primero que los perros son infinitos, no se terminan nunca. Se muere uno y 10 millones atrás. Sí. Segundo, que el perro te rompe siempre las bolsas de basura, te persigue, si salís en bici te hincha las bolas, si salís en moto te la agarronea. Entonces, no sé si tiene tanto valor el perro. Hay mucho cariño por el perro, como en todas las familias del mundo, pero no sé si es tan protagónico. Ahora, en Centroamérica, perro es un insulto. Porque el perro es el que se va con el que le da de comer. Entonces se le dice perro a los hombres infieles. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Entonces, el hombre que es infiel es un perro porque se fue con la primera que le dio algo de carne, algo de comer. Ahora, Elegante toma eso de Centroamérica, toma el insulto perro y lo populariza, que es parecido a lo que hizo Pablo Lescano cuando se tatuó 100% negro cumbiero. Total. Entonces, me parece que eso legitima. Eso pasa delante de la vista de mucha gente y pasa inadvertido, porque hay un desconocimiento de que, bueno, ¿de dónde viene decir perro, perrito? ¿O cuál es el sentido? Yo creo que hay gente que lo escucha y, tipo, no piensa en nada, no le dice nada, porque es un lenguaje completamente ajeno y como todo lenguaje, si no lo hablas no te dice, no te transmite absolutamente nada. Y me parece fundamental prestar atención a cómo hablan las personas, porque si no lo que te pasa es que personas que no son de nuestro país, que bienvenido sea nuestro país siempre siendo receptor, algo que me fascina y me encanta, pero como son de clases medias, pueden encontrar trabajo y pueden desenvolverse y pueden venir con una perspectiva de progreso, y un villero no. Un villero no se puede integrar. Claro. Entonces, el que viene extranjero, ¿habla mejor el idioma o habla un idioma más parecido que el villero? Eso que nos está pasando, eso es, a mí me rompe la cabeza y es un tema que trato de explicar siempre. Uso la cumbia porque es el lenguaje más escuchado, pero es para prestarle atención, porque que no manejemos el mismo lenguaje, porque fuimos completamente a escuelas diferentes, a barrios diferentes, a lugares diferentes y escuchamos. Te habla de otra cosa. Te habla del nivel. Estamos charlando con Mayra Arena y para ir cerrando, sí, primero, claro. Última pregunta te hago y es, ¿te fue bien? ¿Estás con laburo? ¿Te compraste tu casa? Decirle a Cristian que te deje... No tengo mi casa, todavía no soy clase media oficialmente. Pero alquilás, si está alquilo bien, una casa linda, alquilo una casa con patio, que es un montón, es un montón. Y bueno, y mis hoy niños comprar su también. casa ya te diría que es más que clase media. Creo que ni la clase... Hoy la clase media que está empobrecida no puede hacerlo, a menos que sea heredera de una parte. Pero bueno, espero que la política cambie un poco esas reglas. Sí, por eso te digo, tenemos mucho más charla por delante. Pero te quería preguntar esto. Lograste como estar en un lugar donde quizás no sé si te imaginabas o no de chica y habrás aprendido mucho, pero lo que más me gusta de vos es que al principio, por tus propios relatos, tratabas de esconder todo el tiempo de dónde venías. Y te transformaste en un referente explicando de dónde venías después de cubrir a todo el mundo, claro. Entonces es muy loca tu historia, porque es como al principio, esto me da vergüenza y al final no solo no me da vergüenza, sino que todo mi mundo es abrirte y contarte de dónde vengo. Tengo algo para muy contar, loco. Tengo algo para decir, para hacer entender también. ¿Cómo? Tengo algo para decir, tengo algo para hacer entender. Lo mío es valioso. Sí, no, pero lo loco es que es lo que más te avergonzaba. Y cómo, porque a ver, hasta mi forma de hablar, que digamos es algo de lo que se me acusa muchas veces. Sí, porque sos medio cheta cuando hablas. Yo no hablo como villera, ponele. Entonces es como que, claro, toda mi vida me esforcé por no comerme una sola S, que no se me note un gramo. Y ahora no garpa lo que contás porque no parece villera. Entonces, claro, y no, ya mis formas ya son así. Y no hay nada más espantoso que cuando alguien que es así, medio rígido como yo, por las circunstancias que sean, quiere fingir que... Quiere fingir amiga, hablame como el barrio. Claro, el tajaí, ¿viste? Déjame de romper los huevos. O sea, yo soy así y, o sea, no tengo que dar certificado de pobreza hablando de una manera... Al contrario, hasta me parece una forma de degradar el barrio. Me encanta, Mayra, me encanta. Bueno, hoy te conozco personalmente, pero siempre
No sé qué te pasa a vos cuando te dicen, che, qué bueno lo que decís, genera admiración. A veces no sé si siguen esos prejuicios de, che, todo esto boludo ahora se fascinan porque le cuento algo que está ahí todos los días de todo el mundo y nadie le da bola. O pudiste como resolver eso y entender que está buenísimo también que puedas hablar de algo que no se habla, que llena de prejuicios porque por desconocimiento uno dice, este me va a afanar, esto no sé qué, todo lo que hablamos. Y la forma de, para mí, de salir adelante, esto personal, es entender al otro de todos lados. Si no entendemos lo que pasa al otro, es imposible que me comunique que pueda ayudar al otro o que el otro me ayude a mí, si nadie entiende un carajo de cómo es. Así que a mí me parece genial lo que haces. Bueno, muchísimas gracias. La próxima la politizamos un poquito más. Sí, politicémoslo, porque la forma del cambio de todo esto que hablamos es la política. El problema también es la política de los políticos o la falta de resultados. Gracias, Mayra, por haber venido. Gracias a ustedes. Espero que nos veamos pronto. Pará, la gente te quiere encontrar, tu Instagram, Mi Instagram, Mayra Arena, ok. Puse el ok porque había otra Mayra Arena, no, para hacerme la fantasma. Con Y. Con Y. Y mi Facebook, Mayra Arena, que yo sé que Facebook no es muy popular, pero yo soy una señora nacida y criada en Facebook. ¿Cuánto y tenés? es mi red social favorita. ¿Cómo? ¿Qué edad tenés? 29. Ah, ¿qué señora, nena? No, soy señora. Vos tenés 30 y sos señora, Cállate la boca, cállate la boca. Me dicen señora de los 14 años cuando tuve familia, así que estoy muy acostumbrada. Pero me gusta mucho Facebook, así que a Facebook le meto mucho. Gracias, Mayra. Amigos, un poco de música y seguimos acá en Urbana. Todavía está media Escópola. Vamos a hablar un poco de fútbol, ¿podemos hablar? Dale, de tenis también. De tenis que se viene.